más relajado como la reforma judicial. Relajadísimo. Sí. Se han generado distintas reacciones, ¿no? Bueno, la más mediática, si se quiere, o la que ha tenido más recorrido, al margen de lo que piensa el gobierno nacional, es que es un intento, no se conoce el proyecto, pero bueno, se han anticipado algunas opiniones, de disciplinar a la justicia, de poner un pie de un partido dentro del sistema judicial. ¿Cuál es la postura que tiene en este caso el Poder Ejecutivo? Yo lo escuché hoy al presidente en su discurso y creo que si algo hizo fue... Obviamente dijo dónde estamos parados, marcó rumbo, estableció prioridades, pero que hay algo central que sucedió hoy, que es que el presidente tomó dos temas, pero otros más, pero centralmente marcaría dos temas muy importantes que han sido históricamente un problema institucional muy serio para la Argentina. Uno es la AFI y otro es el desprestigio que tiene nuestra justicia, sobre todo la justicia federal en la Argentina, con la historia que ha tenido, cambiante con los cambios políticos, claro. Lo que ha pasado en los últimos años con el uso indiscriminado y arbitrario de la prisión preventiva, además con una doctrina establecida a través de fallos francamente sorprendente por la arbitrariedad, ¿no? Que empieza a volver, entonces, claro, lo que van a decir es, claro, vuelve por cambio el gobierno. Si hay una decisión que tomó el presidente de la Nación, es hacerse cargo del desprestigio que tiene esa justicia y hacer una reforma judicial para que podamos construir una justicia equilibrada, firme, proba, que empecemos a designar jueces honestos que salen de concursos donde son controlados por un consejo que tiene que funcionar como debe funcionar, donde no sean el manejo de la política y de las carpetas con trabajo, con inteligencia. Yo creo que desarmar este vínculo obsceno entre inteligencia, los servicios de inteligencia, el poder político y determinados sectores de la justicia es central para nuestra institucionalidad. Y algunos actores mediáticos, pero sin dudas. No son palabras mías, son palabras, yo hice un reportaje en los albores del 2017, creo que fue, al ministro de Justicia, Germán Garabano. Dijo, hay una relación promiscua entre la justicia federal, el servicio de inteligencia y la prensa, que es dañina para la democracia. Yo no quiero decir la prensa, porque no creo que toda la prensa se hacía de ninguna manera, pero algunos actores puntuales sí, además lo hemos leído en resoluciones judiciales, claro. ¿No? O sea, no estamos diciendo nada, y la verdad que yo soy lectora de las resoluciones judiciales, de muchas. Trabajé 10 años en tribunales y es algo que sigo, porque de verdad creo que todos opinamos sobre algunas cosas y es muy importante conocer la fundamentación. Y realmente uno toma noción del nivel de obscenidad que hubo en los vínculos entre política, inteligencia, algunos actores, por supuesto, de la prensa y la justicia. Entonces, bueno, esto tenemos que terminarlo. Ha sido un obstáculo institucional enorme para Argentina. La sociedad argentina, los hombres y mujeres argentinas, dan cuenta del desprestigio enorme que tiene esta justicia. Vilma, yo me transformo en espectador por unos minutos. Va a conversar usted con Gabriel Morini. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, una de las preguntas tiene que ver sobre si ese desprestigio alcanza a toda la justicia federal o es siempre el protagonista Comodoro Pi respecto a estas cuestiones. Bueno, en principio la mayor visibilidad la tiene Comodoro Pi. Creo igual que nosotros tenemos que tener una justicia más alejada de los poderes fácticos, más independiente, con mayores garantías y más alejada también de las maniobras políticas, que es una de las cosas que el presidente dijo desde el primer día, pero que lo dijo públicamente y nos lo dijo a sus funcionarios. Basta de operadores políticos en la justicia. No más, porque la Argentina no da más con estas cosas, y yo creo que es no sé, a mí me parece un salto cualitativo en términos institucionales enormes. Es muy difícil tener calidad democrática si uno tiene una justicia permeable a
a la política de turno, si tiene un consejo de la magistratura que opera según van cerrando acuerdos entre uno y otro para bajar a uno porque nos conviene o el otro, o si manipulamos concursos, o si los fallos y sentencias judiciales no están regidos por las pruebas y las leyes, sino por las conveniencias políticas. Creo que esto nos alarma, nos asusta a todos los argentinos y las argentinas. Entonces, me parece que es un dato muy fuerte del presidente de la Nación haber incorporado algo que para nosotros históricamente, históricamente venimos diciendo que la justicia federal, por lo menos nichos importantes de la justicia federal, terminan siendo una problemática para la calidad institucional y democrática. De los dichos del presidente, bueno, hubo muchas conclusiones que se sacaron sobre las líneas guía, digamos, de la reforma judicial. Obviamente no le voy a preguntar el detalle, pero sí uno de los obstáculos que aparecían, digamos, por lo menos desde el punto de vista enunciativo, cuando se generaba la fusión de este nuevo megafuero de justicia federal. ¿Hay alguna posibilidad normativa de salvar los antecedentes negativos que tiene el traspaso de jueces ordinarios, entre comillas, o de la justicia nacional a la competencia federal? Creo que el objetivo de esta reforma es sí evitar que haya pocos jueces concentrando un nivel de decisión y de manipulación sobre la suerte de los argentinos, sobre los funcionarios públicos. La verdad es que abrir eso, distribuir de alguna manera el poder, democratizar y que haya una justicia más equilibrada, más abierta, con mayor cantidad de jueces, con menos causa, que puedan tener mejores organismos y mejores miradas de control, a mí me parece una muy buena salida. Tener muchos más jueces federales y poder completar de alguna manera el paso de los delitos penales no federales a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, autónoma. Tenemos que cumplir con los fallos de la Corte Suprema, que así lo dicen, que son delitos que los tienen que investigar y juzgar jueces locales y no jueces nacionales. Y la justicia nacional, por tanto, la justicia federal, que va a quedar como fuero federal, va a ser una justicia mucho más dinámica, mucho más armada con mejores capacidades para cumplir con las investigaciones de delitos complejos, de delitos de organizaciones criminales, que creo que es algo que hay que atender. Nosotros tenemos serios problemas en algunos lugares de la Argentina, en la región, en el mundo son problemas, pero en nuestra región y en particular en nuestro país, el hecho de lo que está sucediendo en Santa Fe, en particular en Rosario, es algo que nos tiene que alarmar y tenemos que hacernos cargo de que esas amenazas a los estados democráticos no tenemos que tolerarlas, tenemos que desarmarlas. Así que está muy bien que el presidente se haga cargo de eso. Y si eso puede de alguna manera terminar arrojando que una parte o toda la deuda que se tomó tiene un carácter ilegal o ilegítimo. A ver, me parece que hay ahí dos vías. Por un lado, el presidente en campaña y la fuerza política, la coalición que llevó al presidente a la presidencia con el voto de la mayoría de los argentinos y argentinas, cumple lo que dijo en campaña, que fue vamos a ir a renegociar, queremos pagar, pero queremos pagar en términos sustentables y no sobre el hambre de los argentinos. Argentina tiene que crecer, tiene que despegar económicamente. Argentina tiene hoy una situación delicadísima, el presidente la describió muy bien, y primero tenemos que tranquilizar la economía y después tenemos que llegar a una negociación sustentable que permita que nuestra economía crezca, que los argentinos y argentinas puedan cubrir sus necesidades, porque no se puede crecer sobre el hambre de la gente. La gente ha sufrido unos ajustes descomunales estos 4 años y ya no puede resistirlo más, y nos damos cuenta de la gravedad de la situación. Por eso es, de alguna manera, también la congoja, el dolor de tener las cuentas en rojo, el país
francamente una situación delicadísima económica y no poder dar cuenta de lo que uno quisiera dar mucho más rápido. O sea que la idea de la negociación, el presidente lo está encarando y lo dijo hoy claramente como lo dijo en la campaña. Y después, por supuesto, lo que hay que hacer es investigar si se cumplieron las normas. Estamos con un endeudamiento descomunal, con vencimientos en dólares, de las cifras que marcó el presidente, más los intereses que se van a agregar, que se hacen impagables para los argentinos en esta situación. Y ahí esto no se lo ve en caminos, en rutas, en puentes, en créditos a las pymes. ¿Dónde está esa plata? Hay que ver qué pasó. ¿Quién permitió que ese dinero se fugara? ¿Dónde está y qué responsabilidades hay? Después las responsabilidades, por supuesto, las investigan jueces, ¿no? Pero nosotros lo que sí tenemos que hacer es hacernos cargo de que tenemos que poder recolectar desde el Estado la información para saber si esto se hizo de esta manera y quiénes permitieron que esto sucediera. Vilma, la última pregunta, el último contacto con Noelia Barral Grijera. Hoy el presidente también dijo que quienes producen y exportan deben hacer un esfuerzo en el marco de la solidaridad que dijo que va a guiar sus políticas económicas. No hizo un anuncio específico sobre retenciones, pero se está hablando de la posibilidad de que el gobierno haga uso de la facultad que le concedió el Congreso en diciembre pasado y aumente finalmente los 3 puntos famosos de las retenciones a la exportación de soja. ¿Hay alguna previsión de que eso suceda en los próximos días? No, bueno, esas son medidas que se evalúan, se hablan todavía, eso no son temas definidos y yo no puedo adentrarme en algo que no es ni de mi ámbito, motivo por el cual no voy a hablar sobre eso, pero lo que sí puedo decir es que el presidente estableció prioridades. Y si algo hizo este gobierno desde que empezó, desde el día 1, fue cambiar las prioridades que durante los últimos 4 años habían dirigido el destino de la Argentina. Y que nos dejaron en la situación que nos dejaron, con más desempleo, con una inflación enorme, con muchísima pobreza. Tenemos un país donde la mitad de los niños y niñas están en situación de pobreza. Y tenemos que salir a explicar por qué queremos terminar con regímenes de privilegios donde la gente cobra 500.000, 400.000 o 350.000 pesos de jubilación cuando tenemos un sistema quebrado de jubilatorio. Entonces, me parece que haber puesto de nuevo la idea de que empezamos por los de abajo porque no pueden esperar, porque la situación de la pobreza en determinados lugares de la Argentina es muy dura. Entonces, empezar por ahí es, no sé, es un imperativo moral. La verdad que es un imperativo moral. No podríamos hacer otra cosa. La situación es muy difícil y después se toman las decisiones que en el ámbito económico toman los gobiernos. Yo no sería incapaz de adentrarme en un área que no es la mía, ¿no? Vilma,